Bien, pues vamos a dar inicio con este webinar, con esta presentación, que son las claves que se deben de considerar muy básicas, muy principalmente para realizar un diseño muy eficiente. El diseño como tal es un diseño solar, tanto en sistemas que puede aplicar para sistemas híbridos, para sistemas interconectados, para sistemas aislados. Los puntos claves que debemos considerar para que el equipo o el sistema como tal funcione de manera correcta. Vamos a entrar con una breve introducción para tener un poco de contexto de la temática que vamos a estar revisando. Y vamos a empezar con lo que es el contexto y la relevancia que tiene tanto la energía solar. La transición hacia fuentes de energía renovables es una de las prioridades globales para mitigar los efectos del cambio climático y garantizar un suministro energético sostenible. Dentro de este panorama, la energía solar se considera como una de las soluciones mundiales debido a su abundancia, versatilidad y competitividad económica. Sin embargo, maximiza su potencia de como todos sabemos, pues la energía solar es lo que tiene mayor rendimiento o lo que se ve de manera más común dentro del ámbito en que estamos nosotros. En el país que estamos es lo que abunda más. Y lo que debemos de considerar siempre es que la optimización de la generación de energía se debe de aprovechar al máximo en base a los recursos solares que tenemos disponibles. También el diseño eficiente nos ayuda a reducir costos operativos y de inversión mediante una selección inteligente de componentes y configuraciones, lo que conlleva selección de equipos adecuados, cambios en el sitio que se deban de considerar antes de la instalación para que todos los gastos que lleven después, no, los que no se consideran, no nos implique tanto en el proyecto al final. Los fundamentos básicos de la energía solar. Los conceptos claves que se deben, siempre manejamos, pues es la energía solar, que es la radiación electromagnética emitida por el sol, la cual nos produce los rayos para poder generar energía eléctrica. Son tecnologías avanzadas que están teniendo los paneles. Ya sabemos que los paneles pues, son de diferentes captaciones, diferentes potencias que nos ayudan a tener el rendimiento. La irradiancia, que es la que incide sobre la superficie por unidad del área medida, que se mide en watts sobre metro cuadrado, y la radiación solar global, que es la suma de la radiación directa, difusa, reflejada y que llega a una superficie horizontal. En este punto tenemos que la radiación global es todo lo que nos llega al final a nuestras captaciones de luz solar, que pueden ser los paneles. Tenemos que la radiación directa es la que llega directamente de los rayos del sol. La difusa, que puede ser algún tipo de rayo que llega del sol, pero por alguna razón, que en este caso, como vemos en el ejemplo, puede ser una nube, ya no llega el rayo directamente, llega a la nube y lo desvía y llega con otra potencia hacia nuestros paneles solares. Y la reflejada, que puede ser que utilicemos techos blancos y aprovechemos la energía que se puede reflejar en ciertas zonas para tener un máximo rendimiento. Puntos muy importantes que se deben considerar al momento del dimensionamiento, que se deben de considerar o qué factores son los que nos pueden afectar dentro del aprovechamiento, pues viene siendo la ubicación geográfica, las condiciones climáticas, la orientación del ángulo de inclinación y las sombras. La ubicación geográfica pues es muy importante para saber en qué orientación vamos a tener nuestros paneles, si estamos en el sur, en el este o en el oeste, para tener un mayor aprovechamiento de los paneles solares. Todo pues va dependiendo de cómo se realice la instalación y también lo que nos va a ayudar es las condiciones de sitio para saber la manera más adecuada de la instalación. Las condiciones climáticas es un punto muy importante que muchas veces no se considera. Las condiciones pueden afectar tanto en temperaturas altas o temperaturas bajas, dependiendo de dónde sea la instalación, que pueden afectar el rendimiento del sistema. Un mayor número de temperatura pues afecta el calor directamente, lo cual tiene un menor rendimiento de nuestro sistema fotovoltaico. La orientación y el ángulo de inclinación que nos puede afectar que no estén orientados de manera correcta o el ángulo de manera óptima para que capte la mayor energía solar que pueda el equipo. También el punto importante son las sombras, que podemos tener todo lo demás adecuado, pero si tenemos un sombreado en un panel, podemos afectarle directamente en el funcionamiento. Si son arreglos en serie, pues al final de cuentas estamos afectando toda la serie completa que tengamos en ese momento de los paneles. Si son temas de microinversores, pues se afecta únicamente en ese microinversor. Todo va a depender dentro de los puntos claves que se deben considerar, que tengamos o no sombreados. Las sombras pueden ser por árboles, por edificios, por obstáculos que tenga en la azotea, que pueden tener antenas, salidas de vapor, aires acondicionados, todo eso nos puede afectar dentro del rendimiento del sistema.
Las tecnologías, como bien ya las conocemos, en nuestros paneles que manejamos actualmente, que son las celdas solares, que son los dispositivos básicos que tiene cada panel. Tenemos diferentes tipos de celdas, que son los monocristalinos, los policristalinos y los capa fina. En la parte de monocristalinos son los que tienen alta eficiencia, son los que actualmente se distribuyen con mayor número. Anteriormente se manejaba mucho el policristalino, que fueron las primeras celdas que empezaron a distribuirse, y los de capa fina. Los de capa fina son muy poco comunes, son paneles completamente negros, pero como bien sabes, es un poco flexible, liviano, pero es menor su eficiencia. Entonces, lo que se recomienda normalmente actual es utilizar paneles monocristalinos que tienen un mejor rendimiento, tienen un mayor aprovechamiento y todos esos puntos que en ocasiones no se consideran dentro del dimensionamiento o dentro de la cotización, son los que pueden llegar a tener algún factor que puede impedir que el sistema no esté funcionando de manera óptima o de manera correcta y el rendimiento que esperaba el cliente no sea el más adecuado. Tecnologías y herramientas claves que podemos utilizar también para tener una simulación más adecuada del rendimiento que podemos tener. Pueden ser algunos seguidores solares, que son los sistemas que tienen una fuente mecánica, por considerarlo así, que van funcionando de acuerdo a los paneles solares. Permítanme un momento. Ok. En los seguidores solares mecánicos que se ajustan al ángulo de los paneles para seguir el sol y pueden maximizar. En algunas ocasiones, los seguidores pues van inclinándose de acuerdo al funcionamiento y que tener mayor óptimo. También tenemos que podemos utilizar softwares de simulación, que son las herramientas como PVSeed y Eluscope, que permiten modelar y optimizar el diseño de sistemas solares. Esto pues lo podemos considerar dependiendo qué tan grande sea nuestro proyecto para poder diseñarlo de manera óptima. Podemos ahí obtener puntos claves de sombreado, del rendimiento, si son techos con doble inclinación, ver cuál es el techo o la forma más adecuada de la instalación para que pueda ser una mejor manera óptima. Algunos no sé si han utilizado este sistema, que tanto el Aeres como el PVSys, que son de muy buena utilidad, pero pues igual es una herramienta que debemos considerar para nuestro funcionamiento. Permítanme un momento, continuamos. Vamos considerando estos puntos, que son los puntos claves, puntos importantes que nos ayudan a diseñar nuestro sistema de manera óptima y que podemos tener un mejor rendimiento, que al final de cuentas ese rendimiento se va reflejado en los costos de beneficio o costos que va a tener el cliente que ya no tiene que pagar ante CFE o si son costos en sistemas de funcionamientos aislados, pues tenemos el rendimiento posible. ¿Qué consideraciones debemos determinar? Siempre, siempre es una evaluación del sitio y las condiciones locales. Muchas veces no se considera nada de evaluación del sitio ni las condiciones locales que podemos estar presentando. Se diseña o se utiliza un dimensionamiento solamente tanto con el recibo de luz, o en el caso de los interconectados, o con un cuadro de cargas para un sistema aislado. Pero ya estando en sitio nos damos cuenta que hay muchos factores que no permiten que se realice la instalación de la misma manera. Tenemos que es la mayor importancia siempre es la evaluación del sitio, lo cual el tener un análisis seguro nos ayuda a maximizar dónde se pueden ubicar los paneles para tener la mayor captación de energía solar. Nos ayuda a reducir costos relacionados con los ajustes que puedan surgir durante la instalación. Si no tenemos un levantamiento previo y solamente de simulación de estructuras, o porque con un vecino ya hicimos una estructura igual, no podemos llegar con el mismo cliente y decirle, vamos a utilizar esa estructura,
porque en sitio nos podemos dar cuenta que hay muchos factores que modifican todo. Entonces, son varios puntos que debemos considerar siempre y es la importancia que le debemos de dar a la evaluación del sitio, lo cual también nos ayuda a diseñar un sistema adaptado para las condiciones específicas del lugar. Unos puntos o factores claves que debemos considerar, pues en este caso es la radiación solar disponible. La radiación solar, pues muchas veces en el tema de dimensionamientos, ¿no? Me ha tocado ver casos o clientes que consideran un promedio de luz solar considerado para ciertos estados, pero lo ideal sería siempre tener una radiación adecuada de acuerdo a un dato obtenido que puede ser de la NASA o del PBGIS, en las cuales obtenemos datos de años, de meses, de días, de cuál es la radiación solar máxima, la mínima, la promedio, con lo cuales podemos obtener los datos más exactos de qué radiación podemos tener en ese sitio y que nos puede ayudar para saber, porque no todos los meses tenemos la misma radiación y no todos los meses tenemos el mismo rendimiento del sistema. Entonces, todos esos puntos claves hay que considerarlos de algún sitio en específico para no tener este tipo de inconvenientes. Me ha tocado ver casos donde lo consideran por 5 horas de luz solar, en otros lados por 4 horas, por 4,5. Eso es muy variable, igual es a veces a criterio de ustedes. Muchas veces lo dejan hasta el 4,2 por temas de pérdidas que pueden tener dentro del sitio. En algunos que le dejan unas horas solares por medio más altas, no tienen el rendimiento que esperaban y es donde empiezan los problemas con el cliente. Entonces, lo más ideal no es basarnos ni en uno ni en otro. Lo ideal pues es tener un dato más acertado que podemos obtener de algún documento, de alguna página oficial, donde nos indique que los factores de radiación solar disponible y cómo van variando en ciertos meses, en ciertos días, qué tanta probabilidad de lluvia tenemos, todos esos factores para tener la información más correcta y más precisa al momento de diseñar el sistema. En el tema de las sombras y los obstáculos, si tenemos las sombras dentro de la evaluación del sitio, debemos identificar las posibles fuentes de sombreado que tengamos, que pueden ser edificios, árboles, montes, dependiendo si es una estructura o un sistema que se va a instalar de manera aislada, que puede ser mucho en el tema de sierra, que no tenemos las mismas horas de luz solar, tenemos a lo mejor un cerro, un monte, que después de las 4 de la tarde pega completamente la sombra, entonces no tenemos el mismo rendimiento. Y también esto nos ayuda a utilizar, que podemos utilizar herramientas de simulación como el SketchUp, el Helioscope, el PVSys para analizar sombras. Podemos realizar diseños en 3D para simular nuestros paneles, ponerle ciertas alturas de sombreados que podemos obtener frente a los paneles y los cuales nos va a definir si es la manera más óptima que se instalen en ese espacio o modificar algún tema de la instalación, que se pueden recorrer hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, pero todo eso siempre teniéndolo en cuenta que se debe realizar antes de realizar la instalación. Muchas veces se hace la instalación sin revisar todos estos puntos, llegan a sitio, lo instalan y a los 3, 4 días ven que su sistema, después de estar funcionando, no están teniendo el rendimiento que ellos esperaban. Resulta de que tiene sombreados, los paneles están trabajando al 25 al 30% de la capacidad total, van y quieren modificar la instalación, implica más gastos, un gasto que a lo mejor es un factor dentro de sus costos del proyecto o un gasto que le puede implicar al cliente y todo eso no se contempla dentro del proyecto. Entonces hay que saber identificarlo para lo mismo que les mencionaba al principio, que no les afecte dentro de sus costos operativos. Un punto que también es importante es la orientación del ángulo de inclinación. Siempre se deben de orientar aquí, como lo menciona, los paneles hacia el ecuador, que en el sur es en el hemisferio norte y el norte en el hemisferio sur, lo cual nos ayuda a obtener como el movimiento del sol, que siempre tengamos energía o la radiación solar presente en nuestros paneles. Ahí podemos ver en el ejemplo que sale el sol, una fecha el 21 de junio, que está en la parte más alta, el 21 de diciembre está en la parte más baja, pero el recorrido del sol pues es de este a oeste, lo cual nos ayuda a que todo el tiempo los paneles estén recibiendo captación de luz solar. Muchas veces, dependiendo de la instalación, se instalan en algunos sitios donde son techos con doble caída, como es el ejemplo, se instalan del lado contrario y no tenemos el mismo rendimiento. Podemos tener inversores separados o a lo mejor cadenas compartidas, pero son factores que nos van a ir reduciendo el funcionamiento de nuestro sistema. Algunas veces
se instala de manera coplanar en esos techos, o lo que sea, y lo que ayuda a que tengan un mejor aprovechamiento es poner una estructura un poco más elevada para que el funcionamiento de los paneles sea el más correcto y el más óptimo. También determinar el ángulo de inclinación, como les menciono, con una estructura ya es un poco elevada, pero siempre y cuando la estructura sea adecuada para instalar en ese tipo de techos. Pueden ser en techos de losa, techos metálicos, solamente como en montenes o en algunas vigas para fijar rieles y ya montar los paneles. Todo va a depender, pero la idea es que siempre se estén orientando hacia el sur, en este caso aquí en Jalisco. En otros lados, pues dependiendo del hemisferio norte, que es en la parte del Ecuador, hacia abajo, pues ya vamos a ir modificándolos. Y el ángulo de inclinación. Normalmente los ángulos de inclinación aquí en México o en Jalisco, dependiendo de la latitud que tenemos, pues es entre los 19 y los 21 grados, lo cual nos ayuda a tener un rendimiento más óptimo del sistema. Si alguno de ustedes alguna vez ha utilizado el PVC o el Helioscope, pueden hacer ahí pruebas de simulación donde ponen en ciertos ángulos de inclinación los paneles y ven el rendimiento que puede tener el sistema. ¿Cómo influyen las condiciones meteorológicas en cada sitio? Bien, de acuerdo a la evaluación que realizamos en sitio, pues son factores muy importantes que debemos considerar, tanto de temperaturas, humedad, polvo, nieve, que lo cual nos ayuda a determinar el rendimiento del sistema. Temperaturas extremas o temperaturas ya sea extremas hacia arriba o hacia abajo, altas o bajas, nos perjudican bastante en el sistema como tal, el funcionamiento. Como pueden, se dieron cuenta en días pasados que estuvo el sistema, si tienen algunos sistemas en monitoreo, por los días que estuvo lloviendo, los sistemas estaban generando bastante bajo el rendimiento. Había sistemas de 50, 60 kilos que estaban teniendo un rendimiento de un 30, de un 40%. Todo esto por la condición climática del sitio. Entonces, hay lugares donde es muy probable que llueva bastante, hay lugares donde no llueve. Entonces, también es parte del rendimiento que puede tener el sistema. Y también las temperaturas altas que pueden tener como en el norte del país, que puede causar alguna nevada, que puede cubrir los paneles, totalmente nula el aprovechamiento de los paneles de la captación de luz solar. Y las temperaturas altas en algunos estados del norte, como lo es Monterrey, Chihuahua, Tijuana, Mexicali, el tener un sistema fotovoltaico con una condición de temperatura muy alta, arriba de los 40, 45 grados, afecta bastante en el rendimiento de los paneles por el factores de temperatura, igual como la ficha técnica lo marca, hay que considerar ciertos parámetros de los factores de temperatura para poder diseñar el sistema. Muchas veces no se consideran esos factores y la temperatura, a algunos les ha tocado ver, de los que estén conectados, no sé con quién he tratado más esos puntos, ha sucedido, ha pasado casos de que los paneles es un día muy soleado, están teniendo la mayor captación y el sistema se está apagando, se protege por la condición de temperatura. El inversor, aunque esté a la intemperie, pues está trabajando sus ventiladores para estarse enfriando, pero la temperatura muy alta también de cierto punto le llega a afectar, va perdiendo rendimiento. Entonces, si todos esos factores acumulados o los que hemos mencionado no se consideran y vamos este, generando todo en un momento, pues al final de cuentas nos va a perjudicar completamente nuestro sistema. Si tenemos sombreados, si tenemos temperaturas altas, si existe lluvias, todo eso al final de cuentas va a percutir directamente en el rendimiento. Y si al cliente le prometieron algo donde le estaban influyendo que se va a ahorrar cierta cantidad de dinero o que su sistema va a generar cierta potencia y no lo genera, pues al final de cuentas son problemas para ustedes como instaladores. Es importante revisar siempre todos los factores que influyan para determinar el sistema y que el sistema esté trabajando de manera más óptima. Y igual, lo que conlleva trabajar de manera óptima es tener siempre el sistema en monitoreo, lo cual les ayuda a ustedes a tener un mejor control o una visualización, un conocimiento del rendimiento de su sistema. Este es el punto, es el más importante, que puede ser la accesibilidad y el espacio disponible. Aquí altas y bajas, hay varios desniveles, hay diferentes zonas, hay diferentes espacios. Y si no se consideran los espacios adecuados para instalar, vamos a poner un ejemplo, que en esta vivienda, en todo el espacio que está, el cliente quiera poner 20 paneles. Y entonces diseñaron una estructura, nunca hicieron levantamiento, nunca se revisó, nunca se consideraron que había tinacos, aires acondicionados,
espacios donde las personas tenían que subir al techo. Si no se considera todos esos puntos y ustedes diseñan una volumetría de estructura o nos pasan el dato a nosotros al tema de soporte técnico de que quieren una estructura de 20 grados para 20 paneles de manera, una sola estructura, una sola plancha, por considerarlo así, de 2 por 10 para 20 paneles, nosotros les pasamos el material sin ningún problema, pero nos vamos dando cuenta que estando ustedes en sitio, le llaman a su asesor, nos llaman a nosotros y nos comentan que la estructura no da para el espacio que tienen disponible. Entonces, se hacen modificaciones a la estructura de acuerdo a las condiciones o ustedes mismos hacen las condiciones necesarias, las adecuaciones de la estructura y el material puede ser que les esté justo, en ocasiones les va a modificar mucho el material y ya no ajusten con el material, ya no va a ser el material necesario. Tienen que hacer a lo mejor planchas de 2 paneles, de 3, de 4, todas individuales o de un panel. Y todo ese material, pues al final de cuentas, es material que van a ir utilizando. Entre más estructuras son, más planchas, más material utilizan. Las sujeciones de los paneles van cambiando en las clamps y en los mid clamps. Entonces, esos puntos que no se consideraron en el levantamiento les va a afectar y al final de cuentas interrumpen la instalación porque no llevaron el material necesario. Al cliente le están cobrando más estructura porque no se consideró. O ustedes están cargando con ese gasto porque fue un error de ustedes. Entonces, final de cuentas es un gasto dentro de la operación, es un gasto para ustedes como instaladores o para el cliente que les va a afectar bastante y el sistema va a afectar en algún punto del rendimiento. Si tenemos también en ese punto que la estructura sí da para los 20 paneles, pero tenemos sombreado de algún tinaco, un muro está más alto, pues al final de cuentas la estructura dio, pero los sombreados van a estar presentes. Y si tenemos una sola cadena o 2 cadenas de 10 paneles para el inversor, el sombreado en un panel le afecta bastante a toda la serie, y complejo al sistema completo. Si son microinversores, pues obviamente a solamente un micro, pero pues igual todo conlleva que también tiene que ver temas de tubería, del cableado necesario, si van a cablear más en directa, más en alterna, pues igual todo se debe de hacer siempre en accesibilidad y el espacio disponible. Otro punto también en el espacio es que en ocasiones que por el espacio y que quieren poner al cliente el mayor número de paneles posibles dentro de su instalación, ¿qué es lo que sucede? Que ponen los espacios, ponen una plancha completa de 20 por 20, una plancha enorme para cubrir todo el techo del cliente, para tener el mayor aprovechamiento. Pero ahí les va el tema, ¿cómo le van a dar mantenimiento o limpieza a los paneles del medio? Muchas veces se llegan a subir a los paneles. Ustedes no lo ven a simple vista, pero puede tener microfracturas en las celdas de silicio. Entonces, si tenemos una plancha enorme en la instalación, por ejemplo, que en esta imagen se cubriera de esquina a esquina toda la parte de los paneles y no dejamos espacios entre cada uno, no le vamos a dar el mantenimiento necesario. Los paneles de la orilla y hasta donde alcancemos con lo que tengamos, si es con manguera de agua, con un cepillo especial para lavarlos, si es con un trapo, si es con un trapeador, con lo que sea el mantenimiento adecuado, los paneles del medio van a quedar sucios, no vamos a tener la limpieza necesaria en esos equipos, no vamos a tener accesibilidad a esos paneles y al momento de estar, se llega a dañar ese panel por pisarlo y el cambiarlo a lo mejor te modifica o tienes que quitar todo un espacio, toda una serie de paneles para poder quitar ese panel que estaba justo en medio. Entonces también es un punto importante ver la manera más adecuada tanto de instalación, que esté de la manera óptima, sombreados, el espacio disponible y también que también ustedes lo estén llevando a que el equipo, a los paneles necesitan un mantenimiento. Y no solo porque el cliente les diga que quiere todos los paneles que quepan en su vivienda, pues van a hacerle caso. Hay que hacer, si ya el cliente es muy terco en esas cuestiones, pues ya ni qué decir, pero pues hay que cerciorarlo o informarle de los daños que puede tener el sistema o de los perjuicios que no va a tener el sistema por no tener un rendimiento óptimo. Pues como tal lo comenté, la visita a sitio previa a la instalación, y así ya se hicieron una instalación previa, corroborar la información, tener un checklist de todos los puntos claves que se consideraron para validar la información. En ocasiones, por ejemplo, suceder que no realizaron hasta el momento la visita técnica a sitio, ya hicieron el dimensionamiento, ya calcularon qué paneles, hasta ahí vamos como en la parte bien, que el cálculo de los paneles. Hay que ver si hay disponibilidad. A lo mejor el cliente ocupa 20 y solamente en su sí, espacio le quedan 10. Otro punto es que no se realiza la visita a sitio
y hacen una visualización en Google Earth o Google Maps del espacio. Muchas veces no está actualizado. ¿Qué tal que ustedes hubieran tomado de referencia el día de hoy y el cliente ayer instaló 3 tinacos, aires acondicionados, van a modificar ahí para poner una terraza y eso ya no está previsto dentro de sus visitas o de sus puntos que están revisando para la instalación? Entonces, sí es muy importante que previo a la instalación tengan todo ya completo, que es puntos claves de instalación, dónde se va a fijar la estructura, sombreados, el espacio disponible, temas de tuberías, todo, puntos de interconexión, para que todo no tenga complejidad y la instalación, si ustedes la contemplaron en 3 días, pues, se ajusta y que no estén haciendo modificaciones que tengan que empeorar los trabajos y que tarde más de lo y aparte, pues igual como lo menciono bastante en temas de costos. ¿Cómo vamos a empezar teniendo ya toda esta parte para el diseño fotovoltaico? Ya hicimos, tenemos todos los puntos claves que se deben de considerar. Ahora vamos a entrar como de lleno a lo del sistema, cómo vamos a ir diseñando nuestro sistema de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Para un sistema interconectado, siempre es muy importante contar con un recibo de CFE o un historial para tener en cuenta cuánto es el consumo del cliente, cuánto es la demanda que tiene contratada, etcétera, diferentes puntos, tarifa de que tiene el cliente. Muchas veces, eh, algunos clientes en general, me ha tocado con clientes que es lamentable, la verdad, dentro de la industria, que están dentro de las instalaciones y no saben interpretar un recibo de CFE, no lo saben leer, no saben ver cuál es el consumo, cómo dimensionarlo. Muchas veces a nosotros nos mandan dentro del soporte técnico, nos mandan el recibo mediante sus vendedores, en sus solas advisors, les mandan el recibo y les dicen, aquí está el recibo, dimensionamelo. Sin ningún problema les damos el dimensionamiento, pero en el dimensionamiento nosotros, o en el recibo más bien, no sabemos qué tipo de voltaje tiene el cliente. Ustedes ahí en el ejemplo que les estoy poniendo dice tarifa uno, que es quién sabe qué voltajes tenga. Puede ser tarifa de 110, tarifa de 220, tarifa trifásica 220, tarifa trifásica 440. En los recibos tenemos a veces que dice hilos, pero no define qué voltajes tienen. Y les comento esto porque es muy común. Muchas veces nos mandan el recibo, les decimos, ¿sabes qué? Ocupas 20 kilos de capacidad instalada. Ok, ahí te va, cantidad de paneles y el inversor, uno de 20 kilos. O no tengo de 20 kilos, ahí te van dos de 10. Se vende el equipo, se vende el sistema, se vende la estructura. Llegan a sitio sin hacer antes una visita previa, un levantamiento técnico. Llegan a sitio y se dan cuenta de que los paneles no van a quedar, los inversores no son los que se necesitan en sitio, porque los inversores son monofásicos y el cliente tiene un trifásico, o son monofásicos a 220 y el cliente tiene un 110. Todos esos factores en el recibo nosotros no nos los da. Y si ustedes como clientes no nos pasan esa información completa, no les podemos solucionar todo en cuestiones a la instalación completa, en este caso de los interconectados. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta, hicimos el dimensionamiento, tenemos el dimensionamiento, ya sacamos, calculamos la cantidad de paneles, ok, ahora hay que ver qué inversor es el más adecuado y qué in- inversor y paneles son los más adecuados para esta instalación. Para el caso contrario, que son los sistemas aislados, muchas veces piensan que en una casa podemos determinar un sistema aislado en base al recibo y es totalmente erróneo o puede considerarse un poco accesible, pero no es lo más correcto. Lo más correcto siempre es tener un cuadro de cargas con los equipos que se quieran alimentar. ¿Por qué? Porque en el recibo de CFE tenemos el consumo que tenemos en un lapso de tiempo, ya puede ser mensual o bimestral, es el consumo que tenemos. Pero en la parte de los sistemas aislados necesitamos obtener el dato del consumo que tiene el equipo en pico y en un determinado tiempo, en horas, y las horas de uso que lo van a usar. Si nosotros sacamos este cálculo, como tal, aquí tenemos una bomba, un televisor, una laptop, un refrigerador, focos, el módem, la licuadora, todos esos puntos son los que queremos o los que se quieren de poner de manera aislada. Y a lo mejor en sistema interconectado el cliente necesita 10 kilos, pero acá son otros muy diferentes porque los sistemas aislados necesitamos determinar la potencia máxima para saber el inversor más adecuado
y tener la potencia que se requiere de consumo diario para tener el tema de las baterías. Si no tenemos estos datos de manera correcta, no podemos definir qué inversor es, ni tampoco podemos definir la cantidad de baterías. Muchas veces llega el cliente con un recibo y me dice, ten ese recibo, pónmelo de manera aislada. En base al recibo de manera aislada, yo le puedo decir por su consumo en promedio diario, como se hace un dimensionamiento de interconectado, necesitas 20 baterías por la demanda que tienes en promedio diario. Pero ¿qué inversor voy a instalar? Eso sí no te lo puedo definir porque no sé cuál es tu pico máximo de consumo. Sé cuál es tu consumo en promedio diario, pero el pico de consumo no lo estás considerando. Y el pico de consumo, pues como tal, lo da cada equipo que queremos alimentar por la potencia de cada uno. Igual, si tienen alguna duda al respecto, lo pueden ir poniendo hasta el momento en el chat. Mi compañera Daniela va a estar contestando algunas dudas y si alguna pregunta en ese específico necesita una explicación más concreta, al final la podemos estar revisando. Entonces, ya teniendo en cuenta varios puntos para el diseño, ya sea aislado o interconectado, ya tenemos dimensionamientos, ya tenemos cuánto necesita. Vamos a continuar con lo que requiere para determinar los paneles necesarios, el inversor necesario. En un sistema interconectado ya tenemos que necesita 20 paneles. Ok, ya tenemos los 20. Ahora hay que determinar la capacidad del inversor. ¿Qué capacidad requiere de qué capacidad va a ser el inversor para estar conectado con los 20 paneles? Ya, ok, ya lo tenemos. Puede ser uno de 20 kilos. Ok, tenemos el de 20 kilos. ¿A qué voltaje va a trabajar? 110, 220 monofásico, trifásico a 220, trifásico a 440. Eso va a depender del voltaje del cliente. En sitio, el cliente puede tener un recibo que solamente tiene una demanda contratada. Por ejemplo, de que determine se da más común en tarifas GDMTO y GDMTH, que son horarios y ordinarios. Entonces, en esos tipos de contratos, tienen una demanda contratada tope. Por ejemplo, puede ser que digan, mi demanda contratada y demanda conectada son 50 kilos. En base a mis consumos, yo requiero 70 kilos. Muchas veces dicen, pues le instalo los 70 y entran en broncas con CFE. ¿Por qué? Porque su transformador que tienen en sitio no da las condiciones necesarias para poderse interconectar. Tenemos que tener todos esos puntos que se van a ir revisando. Eso se puede revisar incluso en el recibo, pero si nos aseguramos de que en sitio está la información correcta, pues es mucho más fácil tener un dimensionamiento más acertado. Ya tenemos el número de paneles, tenemos el inversor, ya tenemos el voltaje. Hasta ese punto vamos de manera correcta. Para los sistemas aislados, como les comenté, tenemos los paneles necesarios, tenemos el inversor y tenemos las baterías. En el caso de los sistemas aislados, muchas veces el cliente dice, ¿sabes qué? No quiero iniciar con todas las baterías necesarias. Lo mejor me determinas que requiero 4 baterías de golpe, quiero iniciar con 2 por el tema del presupuesto. Entonces, inicia él con una o con 2 baterías y puede ir incrementando su banco de baterías, siempre y cuando las baterías sean de la misma compatibilidad con el inversor y también que sean del mismo modelo. No podemos estar jugando con baterías de una marca, baterías de otra marca y estar jugando con el inversor, que a veces es compatible o no es compatible. Hay que determinar bien desde el momento que se va a instalar para que considerarlo más que nada en instalaciones a futuro si el cliente quiere un crecimiento, tanto en sistemas aislados como en sistemas interconectados. En algunos casos, cuando se requiere un sistema híbrido, normalmente a veces el cliente únicamente lo que quiere es un sistema de respaldo para sus cargas críticas. Igual se tiene que hacer un cuadro de cargas en específico de qué es lo que quiere respaldar, las horas que lo quiere respaldar y ver también si cuenta él ya con un sistema fotovoltaico interconectado para que de cierta manera se pueda adaptar a su sistema. En un webinar anterior estuvimos platicando temas relacionados con eso, de cómo se pueden interconectar los inversores, que hay sistemas híbridos que pueden ser con sistema fotovoltaico, con generador, o solamente no tener incluso ningún sistema interconectado, pero tener un sistema de respaldo. Entonces, son diferentes factores que se deben revisar, pero no podemos determinar o llegar con un cliente, porque me ha tocado el caso y lamentablemente es como se está manejando actualmente la industria, que le prometen al cliente muchas cosas que no son. Le prometen un sistema que le va a generar 400 kilos en interconectados o le prometen un sistema aislado que le puede respaldar una televisión, un refrigerador y los focos. Y no es lo correcto. Ha pasado en unos casos anteriores donde un vecino tenía un sistema aislado y a él le funcionaba sin ningún problema.
Va con su vecino y le dice, fíjate que tengo un sistema aislado y a mí me funciona bien. Contactan al integrador, al instalador, le dice, quiero un sistema igual que mi vecino. Ok, se lo instalan. Al instalarlo, trabajó bien, pero después el cliente empezó a meter más cargas que no se contemplaron al instalador. Le puso un refri de mayor capacidad, tenía mayor iluminación, las horas de iluminación que un cliente tenía o de los focos encendidos era muy diferente a lo que el otro cliente tenía. Entonces, esos factores a veces no los consideramos, pero son lo más importante dentro del cálculo de un sistema fotovoltaico. Si no consideramos las horas adecuadas dentro de un sistema aislado, que como tal el sistema aislado pues es dependiendo del consumo que se le dé, y a lo mejor un cliente usa la energía 2 horas y tu cliente quiere lo mismo porque tiene los mismos equipos, pero él utiliza la energía 4 horas, no requiere la misma cantidad de baterías. A lo mejor el inversor va a ser la misma por la potencia pico, pero en cuestión de baterías necesita mayor almacenamiento para respaldar o alimentar todas las cargas que requiere. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta todos esos factores para saber qué inversores, qué paneles, qué baterías se van a requerir. En la parte del diseño mecánico eléctrico, ya tenemos los paneles, ya tenemos las baterías. Ahora pues hay que ver cómo vamos a distribuir los paneles en el techo, qué estructura vamos a utilizar, si vamos a utilizar de manera coplanar, si va a ir estructura elevada, qué tipo de estructura vamos a utilizar. En el mercado existen muchas estructuras, algunos que ustedes diseñan a lo mejor con ángulo, estructuras que se diseñan solamente con riel, pero también tiene que ver con temas de dónde se va a instalar. No es lo mismo instalar una estructura de 4 paneles en el centro de Guadalajara a instalar una de 4 paneles en Puerto Vallarta. Las condiciones climáticas no son las mismas y nos pueden afectar bastante. Hay simuladores de estructura que nos ayudan a definir la cantidad necesaria de soportes, de ajustes que debe llevar la estructura para que la estructura esté más sólida y no tenga algún tema de que hubo unas corrientes de viento fuerte y volaron los paneles. Aquí en Guadalajara, pues los vientos no son tan elevados como instalarlos en zonas de costa. Y es muy importante también considerarlo porque si ustedes piensan que por temas, perdón, de costos, dicen, le voy a instalar lo mismo que le instalé a mi cliente. Tiene una casa en Vallarta y una en Guadalajara. Le cobré tanto en Guadalajara, allá en Vallarta le voy a cobrar un poquito más por temas de distancias, pero al final de cuentas son diferentes factores que van a repercutir en el rendimiento del sistema. En Vallarta hace mayor calor, las condiciones de viento son más fuertes, puede pegar tormentas tropicales, huracanes, y eso pues va a afectar al sistema. Entonces hay que revisar bien la estructura que cumpla incluso hasta con normativa de dónde se está instalando. Es lo más adecuado, los soportes y el punto de fijación. Si va a ser con fijación de perforación en el techo, si se va a fijar en una lámina, en un montén, si se va a poner con contrapesos y todos esos factores, pues lo podemos ir diseñando en algunos simuladores o si ustedes lo instalan a su criterio, después pueden perder temas de garantía porque los paneles se volaron o que la estructura se fue volando con todos los paneles, incluso hasta jaló el cableado, hizo un corto, pues es porque no se realizó la instalación adecuada en la fijación ni en los soportes. Y también la configuración de los paneles. Si se van a instalar todos de manera en serie, si se van a instalar de manera personal, o sea, de manera única cada panel individual para cada microinversor en caso de ser necesario, y también las protecciones eléctricas que se requieren para el sistema. Si no tenemos las protecciones eléctricas adecuadas que requiere el inversor o el panel para el funcionamiento correcto, pues puede haber algún incendio, el interruptor se va a estar botando porque no cumple con las condiciones de amperaje, el cableado se puede dañar porque el cableado pusieron un cable muy, muy delgado, si se pone uno más grueso no queda dentro de las borneras de los inversores o de las cajas de conexiones, todos esos puntos pues hay que considerarlos y que al final de cuentas no les implique a ustedes más gastos, más costos. Muchas veces no se revisan incluso ni la ficha técnica y esto es en base a las protecciones. Se debe revisar cuidadosamente tanto la ficha técnica como del panel, la ficha técnica del inversor para ver qué protecciones son las más adecuadas y ver si el panel que queremos instalar es el que se requiere o el adecuado para instalar ese inversor. Muchas veces los paneles tienen corrientes altas, los voltajes son más altos y a lo mejor quieren hacer series para evitarse más gastos, una sola serie y el voltaje que da la serie no es el adecuado para conectar en el inversor, es un voltaje más bajo. Lo conectan, en primera, el equipo puede presentar un daño de que vaya a quemarse por un sobrevoltaje.
Si el voltaje está dentro de los rangos, pues puede tener algunos discrepancias en la generación, que un día te está generando bien, al siguiente día baja. ¿Por qué? Por los voltajes son muy irregulares y el voltaje que requiere el equipo para su funcionamiento no está dentro del rango de operación. Y lo cual, pues también hay que revisar bastante. Ya tenemos todo el tema de la instalación. Ahora hay que ver qué normas debemos seguir, cumplir con los estándares locales e internacionales de seguridad. Y si en caso de ser necesario para una instalación, ver qué permisos hay que solicitar ante algunas instituciones para temas de instalaciones en edificios, en lugares de campo. Si se requiere solicitar permisos a alguna dependencia, pues hay que solicitarlo con anticipación y no estar en sitio y que te cancelen en algún punto la obra. Puede ser que en alguna plaza comercial estén instalando y no hubo ningún permiso, están instalando, los bajan a media instalación, ya ese día mínimo ya nos trabajaron. Entonces, todos esos gastos de operación que implica dentro de la instalación, pues les va a afectar directamente a ustedes, incluso hasta el cliente, y ya de alguna manera, pues va a ser un gasto que ustedes no contemplaron. Entonces, hay que revisar bien todos esos puntos y en el punto de la conexión a la red, o sea, cómo va a ser dependiendo la zona, qué documentos te piden de cada equipos, qué certificaciones te piden de los inversores, de los paneles, para que cuando tú te estés realizando tu dimensionamiento, si tienes conocimiento de las normativas, sepas que esos paneles que estás instalando cumplen con esas normativas. No vayas a instalar un inversor, ha pasado, que instalan inversores que no tienen van a CFE y le rechazan el trámite. Y ahí andan viendo a ver con el cliente cómo le van a hacer, que si le van a vender a otro inversor, que ese inversor lo instalen en otro lado porque ahí no cumple. Es un montonal de casos que suceden, pero si tenemos el conocimiento previo de lo que se requiere y tenemos que los paneles o los inversores son los adecuados para esa instalación, pues adelante con el proyecto. La documentación y planeación siempre es muy importante. Elaborar planos eléctricos y mecánicos detallados para evitar selección y montaje de componentes inadecuados. Si no tenemos un diagrama eléctrico muy adecuado, incluso hasta el instalador ni siquiera va a poder hacer una instalación adecuada. Eso es parte del proceso o de la formación que debe tener tanto el instalador como el ingeniero de proyecto. Entregar bien un proyecto con su plano o su diagrama unifilar de cómo va a realizar conexiones de los paneles, cómo va a conectar al inversor, qué calibre de cable es el adecuado, para que todo se lleve de acuerdo a cómo se planificó. La preparación de un cronograma de instalación y puesta en marcha les puede ayudar bastante a reducir incidencias durante y después de la instalación. Esto que planeen bien el tiempo de instalación. Si están entregando todo correctamente, tienen todo a la mano, herramientas, materiales, planear bien cuándo se va a realizar la fecha de entrega, cuándo se va a encender el equipo, lo que conlleva el trámite, pues sabemos que ahí es un tema externo, dependiendo de la dependencia de CFE, pues puede tardar más tiempo, en algunos dura poco, pero sí tener como un programa establecido o un tiempo determinado para también indicarle al cliente cuándo puede quedar su sistema en funcionamiento. No podemos llegar y decirle, aquí está tu sistema y ahí luego vengo a encenderlo. No, hay que ver todos esos puntos para que la instalación sea de manera más adecuada. Selección de componentes y materiales. Aquí es donde ya tenemos qué inversores, qué paneles, cuántos ocupa, hay que ver cómo vamos a seleccionarlos. La importancia de la selección adecuada. Tenemos que elegir componentes y materiales adecuados correctos para el sistema solar para garantizar alta eficiencia y rendimiento a largo plazo. No podemos instalar paneles que a lo mejor dicen, tiene 2 años de garantía, tiene 3 años, tiene 4. Es muy común que algunos paneles puedan llegar a tenerlos. Normalmente tienen de 12 años en adelante, puede haber temas de garantía extendida y que también la adaptación a las condiciones específicas del sitio, que sean paneles que cumplan con normativas o con certificaciones para instalarse en ciertas zonas, por humedad, por salinidad del mar, radiaciones de temas de temperatura altas o temas de temperatura bajas, que los paneles en la ficha técnica o en el manual de instalación podamos revisar para que los paneles cumplan con esas condiciones, tanto paneles como inversores. En temas de cableado, si tenemos que el cableado necesario para un inversor es cierto calibre, pues aplicar de acuerdo a la norma, también tener conocimiento de la norma, de cómo acumularles o agregarles el factor de temperatura que les puede afectar para que el cable no se caliente con el funcionamiento que tiene dentro del inversor y que el cable esté trabajando de manera adecuada. Muchas veces no se consideran esos puntos, ponen el cable justo, se utilizaba un 8,
en el inversor con base a la ficha técnica te pide un 8, no se le aplica factor de corrección, no se le aplica factor de temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Que el cable se llega a calentar, llega a dañar el equipo. Cuando se revisan todas las evidencias, pues al momento, en ese punto, me dicen, tengo este calibre, tengo este cable, estoy conectado de esta manera, en automático se pueden rechazar garantías por cuestiones así. Los componentes claves, pues siempre deben de ser los paneles solares, los inversores, la estructura, el cable, para que esté de manera correcta. Si tenemos algunos temas que lleven sombreado, pues ajustar la estructura de acuerdo a lo que se requiera. El inversor lo más adecuado a la instalación del cliente. Los paneles también que sean adecuados a la capacidad del inversor. No vamos a ponerle, por dar un ejemplo, a un microinversor de 800 o 700 watts. Quieren a veces incluso hasta ponerle paneles de 650, 690, que tienen mucha pérdida de generación. Incluso hasta en la ficha técnica te dice la potencia máxima recomendada. Hay que revisar temas de voltaje del panel, temas de corriente, para que sea adaptable con el inversor. Siempre son como que los puntos más importantes, tanto cableado, paneles, el inversor y estructura, que se deben de considerar para que el sistema sea lo más correcto y lo más preciso y tener un rendimiento bastante óptimo del sistema. Dentro de temas de regulaciones y normas, normalmente los paneles y los inversores tienen las principales, que es la IEC, la International Electric Commission, que son el 61215, que es el estándar de pruebas de rendimiento y durabilidad de los módulos fotovoltaicos. El IEC 61730, que es el tema de seguridad eléctrica de los módulos. Algunos tienen UL, otros inversores tienen UL. Entonces, esos son los principales que se deben de considerar. Aquí está un ejemplo de una ficha técnica que ahí dice qué regulaciones tiene. Si alguno de ustedes tiene cierta duda de saber si cumplen o no, podemos revisar ahí qué es la IEC 61215, la IEC 61730, todos esos tipos de estándares o pruebas que tiene el panel, lo cual puede ayudar. Algunas son de salinidad, algunas de humedad, lo cual, pues, si algunos paneles no lo tienen, pues, ¿qué nos puede dar la fabricante del rendimiento de eso? Si no cumple con esas normas, ¿qué podemos esperar del rendimiento que puede darnos el sistema? Entonces, hay que considerar bien que los paneles tengan ciertas normas que son importantes dentro del funcionamiento. Y ya por último, para terminar, tenemos lo que son innovaciones y tendencias. Actualmente, pues están saliendo muchos paneles bifaciales, se instalan de otra manera, que pueden aprovechar el rendimiento de captación o de luz solar, que puede ser no directa, que puede ser como proyectada por temas del techo. Puede ser que tienen un techo de impermeabilizante blanco y la radiación llega a los paneles, puede haber una radiación de reflejo por la parte de abajo y ayuda a tener un rendimiento un poquito más acertado al panel. Si está un tema nublado, que no esté muy fuerte el sol, pues de alguna manera se compensa que por la parte de arriba esté recibiendo cierta radiación y por la parte de abajo otro punto. El uso de paneles bifaciales, pues que ayudan a captar mejor la energía solar. Incorporaciones de sistemas inteligentes en el tema de monitorización. Hay que tener siempre que pues, el monitoreo es muy importante, incluso hasta para temas de garantía. Si un inversor, actualmente hay inversores que no tienen un display, no tienen una pantalla que nos indica si tienen alguna alarma, si está trabajando de manera correcta. Pues con el monitoreo nos podemos dar cuenta si está teniendo o no el rendimiento que esperábamos, si presentó alguna alarma. Y en base al monitoreo, pues podemos dar el proceso. Si no cuenta con monitoreo, no sabemos qué alarma presentó, entonces es nula la información que tenemos y el trámite pues es completamente inavanzable, se queda estancado hasta no tener las pruebas necesarias. Pues hay materiales reciclables y procesos de manufactura sostenibles que pueden llegar a implementar dentro de los paneles de los inversores que van a tener un mejor aprovechamiento. Un punto importante en este quisiera hacer un paréntesis en el tema de los paneles, que muchas veces o llegan a confundir que pues los paneles deben de estar dentro de los bifaciales otros puntos o factores dentro del funcionamiento. Los paneles bifaciales como tal es la misma ficha técnica la que nos define el voltaje y el amperaje. El tener un tema bifacial no nos aumenta el voltaje ni nos aumenta la corriente, porque el panel al final de cuentas nos va a dar la potencia que requiere. Si el panel es de 550, independientemente si es bifacial o monocristalino, nos va a dar los 550. Si un bifacial está teniendo poca radiación por la parte de arriba, pues, a lo mejor está aquí con 500.
pero por la parte de reflejo tenemos de un 15 o un 20% más, entonces se va compensando de cierta manera para que el panel nos dé la potencia necesaria, pero no implica que no se puede instalar en ciertos inversores, sino que pues, dependiendo el voltaje y la corriente, pero el tema bifacial no le afecta en absoluto para nada de que pueda aumentar la corriente o el voltaje y pueda afectarles el rendimiento del sistema. Así llegó la presentación, espero que haya sido de gran importancia para ustedes, que sea muy útil la información. Igual está el contacto, al final vamos a dejar los contactos, que tengan algún acercamiento, si tienen alguna duda de selección de materiales, de qué inversor o es el más adecuado para cierto sitio, de cómo hacer sus ajustes de acuerdo a las fichas técnicas, nos pueden contactar sin ningún problema a mi compañera Daniela para poder dar el seguimiento necesario a sus instalaciones. Igual vamos a pasar a un tema de preguntas. Alguien si tiene alguna duda, pues lo puede poner en el chat o igual si quiere decirla abiertamente, está completamente. Muy bien, Rubén, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta de Mauricio Mejía. Nos pregunta, si instalo un sistema para batir una carga que me genera un aire acondicionado, pero el aire acondicionado solo lo uso en la noche, cuando no hay generación de paneles, ¿vale la pena instalar ya que usaré siempre la energía de CFE? Está muy bien. Una disculpa, unas fallas técnicas. ¿Me repites la pregunta, Dani? No Sí, especificar. claro. Dice que para, si instala un sistema para batir una carga que genera un aire acondicionado, pero el aire solo se usa en la noche, cuando no hay generación de paneles, ¿valdría la pena instalar, ya que usaré siempre la energía de CFE? Mira, en este caso, si se requiere un sistema aislado, pues hay que ver el consumo que tiene el sistema como tal, cuánto consume tu aire acondicionado, para saber la cantidad de baterías necesarias si los quieres alimentar por parte de baterías. Si se puede, si se considera a lo mejor un sistema interconectado, pues a lo mejor en el día tu consumo es muy bajo, tienes un sistema interconectado que te genera además, inyectas energía a la red, por considerarlo así, y esa inyección de energía pues te va a compensar de cierta manera tus consumos que tienes en la noche. Pero con el tema de baterías, pues es importante conocer cuántas las horas de uso, la carga que tiene, la demanda en pico, para saber cómo alimentar esos equipos. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Roberto Vázquez. Dice, en sistemas con altas temperaturas, ¿qué solución sería la adecuada? Ok, mira, para sistemas donde tenemos, por ejemplo, en el norte, o temas de playa, bueno, donde son temperaturas más altas, en la ficha técnica del inversor y también de los paneles, nos dice hasta qué temperaturas o cuál es la temperatura máxima a las que puede, máxima y mínima que puede trabajar el equipo. Si estamos sobrepasando a lo mejor una temperatura máxima, que puede tener una temperatura alta, y es algo que el panel nos indica que está sobrepasado de su funcionamiento, pues no vamos a tener como tal una afectación, pero en el rendimiento del sistema sí hay que considerarlo de que no va a trabajar al 100% el sistema en ese punto porque está teniendo un calentamiento. Entonces hay que considerarlo que puede afectarle un 15, un 10%, dependiendo cuánto esté arriba la temperatura de lo que nos indica la ficha técnica. Igual en el cableado como tal pues tiene un calentamiento por el funcionamiento y si no se le aplica el factor de corrección a la normativa adecuada, pues el cableado se va a calentar más, si, incluso si lo tienes dentro de una tubería, pues es mayor la temperatura, lo cual puede ocasionar algún daño desde los paneles hasta el inversor o al centro de carga del cliente. Ok. Continuando con la pregunta de Mauricio, dice, entonces en un sistema interconectado, si mi consumo en la noche
CFE sí compensa con la energía que le inyectan mis paneles en el día, es decir, se ve reflejado el ahorro aunque mi consumo sea de noche. Así es, Mauricio. Si tu consumo, por ejemplo, en el día, en un promedio de tu cliente, tu consumo, no sé, el consumo del cliente es de 50 kilos, este, 100 kilos bimestrales, ¿no? Y tu sistema te genera, en el día, está dimensionado para generar lo que requiere en promedio diario, y en el día no tienes el consumo, a lo mejor se van todos de la casa y en el día no está nadie. Esa generación del sistema como tal se va a ir a la red completamente. Lo que esté generando se va a ir a ciertas cargas que estén conectadas, ya sea un refri, a un microondas que a veces lo dejan conectado, o equipos que tengan que estar conectados durante todo el día, que son los que están consumiendo, esa energía se va a esos equipos. La que no se requiere se inyecta a la red y CFE de cierta manera hace las compensaciones allí. Oye, pues tu consumo al final de cuentas fue de 150, pero tú compensaste, no sé, 50 kilos a la red, entonces te hacen ese descuento para compensar ese consumo y esa inyección que tuviste extra a la red eléctrica. Ok. Bueno, aquí dice asistente anónimo. ¿Cómo puedo calcular cuántos paneles necesita una bomba de calor para una alberca de 45,000 litros? Ok. ¿Qué tal? Mira, para saber cuántos paneles requiere, si va a ser un, pues como tal, es sistema aislado o sistema interconectado, si el cliente ya tiene un recibo, pues lo podemos calcular con el recibo de CFE para un sistema interconectado, pero si es un sistema aislado, necesitamos obtener el dato de la ficha técnica en específico de esa bomba para saber a qué voltajes trabaja, qué corriente tiene y la potencia que requiere, para saber, como les comenté, la potencia nos define qué inversor es y las horas de uso que se vaya a utilizar para saber cuántas baterías se requiere. Entonces, dependiendo cómo sea la adecuación de tu sistema, pues son ciertos parámetros o ciertas características que se deben de considerar para el dimensionamiento, ya sea para un sistema interconectado o para un sistema aislado. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Por aquí nos comenta Jaime Reyes que si tendremos algún webinar de aislado pronto. Si estamos preparando algunos con las marcas, por ahí también adicional los invitamos a que se unan a nuestro canal de WhatsApp, nos sigan en redes sociales para que estén al pendiente de los eventos que tenemos. Sí estamos planificando para que ustedes tengan mayor información acerca de los sistemas híbridos, siendo que están actualmente siendo una tendencia en el sector. Entonces es importante que también ustedes puedan brindar esta solución dentro de su catálogo para sus clientes. Entonces sí, Jaime. Vamos a tener uno pronto. Y también Marco Antonio Estrada nos comenta, si integra un inversor con más capacidad y menos panel, ¿hay algún factor de pérdida si no está su capacidad? ¿Qué tal, Marco? Mira, si por ejemplo pones un inversor de 10 kilos y solamente le quieres instalar 5 de menor, o sea, de menor paneles, no te afecta, te va a generar los 5 kilos siempre y cuando esté relacionado a los datos técnicos de entrada del inversor. Si el inversor te dice que debe tener cierto voltaje, entonces hay que hacer series de paneles que estén a ese voltaje para que pueda trabajar. Si hacemos series de menor cantidad de paneles, pues ahí tenemos que el inversor puede que se apague, se protege porque no tiene el voltaje necesario. Siempre y cuando te va a generar sin problema, pero sí hay que tener en consideración esos puntos de qué voltaje es el voltaje permitido por el inversor en la entrada y que cumpla con la corriente necesaria. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, creo que sería todo. Excelente. Pues bueno, aquí dejamos los contactos. Yo por ahí en el chat ya les dejé mis datos. Si alguno de ustedes está interesado en hacer alguna adquisición de producto, algún contenido que deseen, los invitamos a que revisen todas nuestras redes sociales y nos sigan en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en LinkedIn, estamos ahí en todas. Agradecer la participación aquí de Raúl y de Daniela, que como siempre están trayéndonos información de gran valor que ustedes pueden llegar a utilizar en sus proyectos. Y sin más que agregar por el día de hoy,
pues seguimos agradeciendo que nos acompañen el día de hoy, que se hayan dado esta hora que terminó el webinar. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes trayendo este tipo de contenido. Y pues aquí dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y muchísimas gracias.